Eleuco, programa absolutamente especial porque tenemos una invitada especial, la estamos saludando, es Cayetana Álvarez Toledo. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Vamos a tratar de entrevistarla a lo largo de todo el programa para conocer algunos aspectos de su vida tan particular. Tiene 3 nacionalidades, argentina, francesa y española, y también, por supuesto, sus opiniones de la política en general, de la política española, de la política mundial y de lo que pasa en la Argentina. Me parece que periodísticamente sos periodista, así que conviene arrancar respecto de cuál es tu mirada de esta nueva etapa que se abre en la Argentina con Javier Milei. Has venido especialmente para la Asunción. ¿Qué crees que puede cambiar en la Argentina y qué dejamos atrás, si es que dejamos atrás algo? Dejamos atrás mucho. Dejamos atrás la ruina, el rencor, la desesperanza sobre todo. Una etapa que ha sido, yo creo que, un calvario para muchísima gente. Y se inicia una etapa que tiene incertidumbres, es verdad, pero que yo miro con gran esperanza y con optimismo. Yo creo que va a salir bien y hay que trabajar para que salga bien. Cayetana, ¿cómo caracterizarías ideológicamente a Javier Milei? Es un hombre más cerca del pensamiento y las ideas de tu partido, del Partido Popular. Es un hombre más cercano de Vox, de Gonzalo Abascal. Digamos, ¿de qué manera lo ubicás con lo que lo conoces? ¿Lo conoces personalmente? No. No nos conocemos personalmente, hemos coincidido solamente una vez en un Zoom, en un debate, en una mesa redonda, en la época de la pandemia. Yo estaba en Madrid y él estaba en Argentina, así que no nos conocemos personalmente. Y bueno, hay diferencias importantes, ideológicas con el Partido Popular, hay algunas cosas en común, una política económica sobre todo, y hay también diferencias. Pero lo importante es que creo que lo que ha pasado en Argentina es la reagrupación de mucha gente diferente, con sensibilidades distintas, con un objetivo común, o un doble objetivo común. Por una parte, cerrar una etapa que, como digo, una etapa realmente nefasta para muchos argentinos, que ha sido la etapa kirchnerista, y por otra parte, personas muy diferentes que quieren trabajar para que Argentina salga adelante, que son conscientes de las dificultades que afronta el país, que hace falta un rearme no solamente institucional, económico, social, sino casi un rearme moral de la sociedad, y que para eso gente muy diferente va a tener que ponerse de acuerdo y trabajar juntos, codo con codo. Vos hiciste mucho foco cuando fue la elección aquí respecto de la actitud que había tenido un sector que perdió, que es el de Juntos por el Cambio, liderado con Patricia Bullrich, y esta actitud estratégica, si querés, de decir, bueno, nosotros vamos a acompañar, no fueron juntos en una coalición, pero dijeron, vamos a acompañar a Javier Milei, a pesar de que fuimos rivales, y bueno, y finalmente fue exitosa esa estrategia electoral. Claro, en Argentina, claro, por el propio sistema político, el sistema electoral, tiene 2 vueltas. Entonces yo en la primera fui una firme defensora de Patricia Bullrich como candidata, también incluso en sus primarias, en las primarias internas del partido. Me parecía que ella tenía la visión política, el coraje, la valentía que es imprescindible en Argentina para sacar al país adelante. Y luego me pareció que su gesto inmediatamente después de perder en esa primera vuelta, de no salir al balotaje, de rápidamente tomar una decisión y entender que el mal mayor, que realmente el drama era la posibilidad de que el kirchnerismo pudiera perpetuarse, su valentía, no ser equidistante, ¿no? Porque es fácil ser equidistante, decir yo soy ni una cosa ni la otra, pero entender que había que tomar partido, bajar a la arena, adoptar una decisión valiente, difícil en política, sí, difícil, y apostar. Porque había habido agravios. Había habido agravios, hay, en fin, reproches cruzados, parte de su partido probablemente también le costaba comprender que esa decisión, pero no eso es la política que tiene ese momento de belleza también, de un momento de valentía, de lucidez y de visión política, y dar el paso al frente y decir hay que apostar por esto, porque lo importante es acabar con esta etapa tan aciaga para el país. Y yo creo que esa decisión fue absolutamente decisiva a la hora de conseguir una gran mayoría, esa victoria tan importante. El mérito, evidentemente, es del candidato, de Javier Milei, pero yo creo que sin el apoyo de esa parte de Juntos por el Cambio y sin la fortaleza y la decisión de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, eso probablemente el resultado no hubiera sido el mismo. Ahora le pido a Silvina que te pregunte, pero te hago una sola reflexión. ¿Cómo le explicás a los españoles qué es el kirchnerismo? ¿Lo asocias a Podemos? ¿Tienen Sí. alguna, digamos, similitudes respecto de su chavismo ideológico? Cuando un español te dice vínculos. qué es el kirchnerismo? Sí, el atajo, la forma más fácil de explicarlo es efectivamente la vinculación con Podemos. Con Podemos.
son los burros de Troya de la democracia, he dicho siempre de Podemos. Los burros de Troya de la democracia. Sí, que entran dentro del sistema, digamos, y lo corroen desde el interior, ¿no? Claro. Y Podemos, desde luego, es una fuerza rupturista y una fuerza anacrónica y una fuerza que traía comunismo, que traía destrucción institucional, que una visión autocrática de la izquierda en el poder, para buscar perpetuarse en el poder a costa de tanto. Y el kirchnerismo ha sido una versión muy, muy aguda, muy acentuada y muy prolongada de eso, ¿no? Silvina. Sí, y con relación a esto que mencionás del kirchnerismo, ¿no? Digo, ¿cómo podés explicar desde tu visión cómo hay un grupo que sigue vinculado al kirchnerismo, que lo sigue votando, que lo sigue eligiendo y que sigue hoy formando parte, bueno, hasta hace poco, de una alternativa de gobierno, si no era que ganaba Javier Milei, con este apoyo de Patricia Bullrich y Macri? Probablemente hay dos elementos en estas fuerzas muy populistas, ¿no? Por una parte, hay mucha gente encaramada al poder, hay estructura, lo que llamaba Miguel casta, si se quiere, ¿no? Esa casta, esa gente que está encaramada al sistema. Y después hay un discurso que es fácil y para mucha gente, ¿no? Es la idea de que el Estado te va a proteger y te va a resolver todos tus problemas, y que la ruina que provoca ese mismo Estado, de alguna manera, que no puede sostener el sistema, pero a su vez te aseguran, mira, yo te voy a salvar y te voy a proteger y te voy a dar dinero a fin de mes, ¿no? Los plan paguitas, el subsidio, la mentalidad de subsidio. Y mucha gente, pues eso es un atajo, y la sensación de que pues eso te puede proteger en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Sin entender que eso al final es pan para hoy y muchísima hambre para mañana, que es lo que ha pasado, ¿no? Es un país que no se puede sostener con un déficit así. O sea, el Estado no lo puede todo, ¿no? El Estado papá, el Estado mamá no es infinito, no tiene infinitos recursos. El Estado somos todos. Y Argentina se tiene que poner también a trabajar, se tiene que levantar, se tiene que poner de pie, tiene que haber un cambio también profundo de mentalidades. Pero bueno, siempre hay un sector que es más susceptible a esos discursos fáciles y del atajo, ¿no? Cayetana, cuando venís a Buenos Aires, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo primero que te acerca? Estuviste, si no me equivoco, corregime, pero estuviste en el colegio, en el Norlands, estuviste desde los 7 años hasta que lo terminaste. Porque naciste en ¿dónde? En Madrid. Yo nací en Madrid un poco por casualidad, porque me adelanté un mes, pero no estaba previsto que naciera en Madrid. Probablemente, en fin, situación normal hubiera nacido en Buenos Aires, pero nací en Madrid. Luego viví muy de pequeñita en Inglaterra unos años, hasta los 7 años, y después mi madre decidió que quería que tuviéramos nuestras raíces argentinas y que viviéramos y creciéramos con un entorno familiar. Y así que viví aquí de los 7 a los 17 años. 17, 18, cuando me fui a Inglaterra otra vez a estudiar. Y esos años los recuerdo con, en fin, gran añoranza, con gran nostalgia. Tengo todas las melancolías porteñas a cuestas. Soy muy porteña en eso, y tengo sobre todo el recuerdo de mis amigos, mi familia que sigue viviendo parte aquí. Y nada, los recuerdos de infancia y de adolescencia muy felices. Y mucho también del interior. Mi padre iba mucho a Entre Ríos, con lo cual conozco mucho el interior, iba siempre a Entre Ríos. Y luego en el sur de la provincia de Buenos Aires también, cerca de Bahía Blanca. Con lo cual mis recuerdos de infancia es el campo, son los choripanes, son los caballos, son los juncos, y mis amigos, y evidentemente esos años decisivos de la adolescencia. Estaba pensando que, bueno, tu padre, Juan Ilián Álvarez de Toledo y Giró, decime si está bien pronunciado, es francés, así que sí. Mi padre era una familia española de origen, pero francés él, y su madre francesa, sí. Su madre francesa. Bueno, y tu madre Patricia Peralta Ramos y Mi Toledo, madre argentina. Que es pariente de los Patricio Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata. Eso es, sí. En el colegio secundario conociste a Máxima Zorreguieta, a la actual reina de Holanda, de los Países Bajos ahora. La conocí, es muy amiga de mi hermana mayor, que tiene 4 años más que yo, Tristana. Y estábamos en el colegio juntos y nuestras familias eran amigos. El hermano de Máxima también, muy amigo de infancia mío y de mis primos, o sea que somos familias desde infancia muy conocidas. Muy conocidas. Y una mujer extraordinaria, debo decir. ¿Y cuándo, bueno, hiciste el pasaje, el viraje de la vida profesional que llevabas, vinculada con la comunicación, a la política? Bueno, yo fui periodista un poco por casualidad también. Yo soy historiadora de formación. ¿En Oxford? ¿Residía en Oxford? Sí, estudié en Oxford la carrera, luego hice un doctorado en Historia Española con un gran maestro, John Eliot,
que fue uno de los grandes hispanistas de la segunda mitad del siglo XX. Murió hace 2 años. Una figura extraordinaria e intelectual, y tuve la suerte de tenerle a él de maestro y de director de mi tesis doctoral sobre historia española. Y a partir de ahí, pues me vinculé otra vez con España a raíz de mi tesis doctoral. Yo había nacido ahí, pero no había vivido. Tenía una visión de lo español bastante matizada por lo anglosajón y por lo porteño, una cierta condescendencia. Y descubrí una España muy distinta a la que formaba parte de ese imaginario, ¿no? Y a partir de mi tesis doctoral, pues se despertó en mí como una necesidad de tener una vinculación más profunda con lo español. Empecé a trabajar en un periódico en la sección de opinión. En el diario El Mundo, el famoso diario El Mundo. En el diario El Mundo, entré de becaria a escribir editoriales. Al principio no me dejaban los editoriales importantes, solamente editar las páginas. Después me empezaron a permitir hacer alguna cosa internacional, y a partir de ahí empecé a vincularme cada vez más con la política. Y a mí me impresionó que esa democracia tan joven, una joven democracia como la española, a la que yo había mirado, como Dios digo, como cierta condescendencia, pero era ejemplar en tantos sentidos, y a su vez estaba siendo brutalmente agredida por una ideología profundamente reaccionaria, que era el nacionalismo, ¿no? Era la época de atentados de la banda terrorista ETA todos los viernes. Mataban a un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista. Una cosa tremenda. Y yo me solivianté, me conmoví con esa injusticia, con esa barbaridad, y fue como un despertar político, se puede decir. ¿Y por qué, cómo juzgás la izquierda de estos tiempos? La izquierda de estos tiempos, creo que en España y en Argentina tienen ciertas similitudes, entre otras cosas esta admiración por dictaduras terribles con presos políticos, con censura. Estamos hablando de Cuba, de Venezuela, y cierta mirada empática hacia grupos terroristas como Hamás, ahora que estamos en el medio de una especie de resurgimiento del antisemitismo y de sectores intelectuales preparados en las propias universidades de los Estados Unidos, en 3 por lo menos. Han resurgido apoyos a Hamás y críticas durísimas condenando a Israel como un país genocida que ejerce el apartheid. ¿Por qué la izquierda ha quedado congelada en ese pensamiento casi prehistórico? Sí, es una izquierda reaccionaria, ¿no? Bueno, por una parte la izquierda tiende a ser tuerta, es decir, mide las dictaduras en función de si son de su color ideológico o no, es decir, esa fascinación con el castrismo que ha sido tan duradera y que persiste, ¿no? Y entonces Maduro, son incapaces de decir que Maduro es un dictador simplemente porque es ideológicamente de su familia, ¿no? Y en cambio sí pueden decir Pinochet era un dictador, ¿no? Entonces es tuerta, mide las cosas, las ve en función de si son afines o no afines, ¿no? Hay ese sectarismo de origen. Y luego lo que ha pasado en la izquierda esencialmente es una involución tribalista hacia lo identitario, que ha desembocado efectivamente en lo que estamos viendo, de ese shock que ha producido una cierta izquierda progresista, por ejemplo judía, en Estados Unidos, comprobar que la propia izquierda se ha vuelto radicalmente antisemita, ¿no? Y en las universidades americanas, jóvenes progres y progresistas y woke que de pronto empiezan a cánticos a favor de Hamás y cánticos abiertamente a favor de los genocidios o antisemitas, ¿no? Y yo creo que eso se produce a partir de un momento en que la izquierda, digamos, colapsa ideológicamente con la caída del muro de Berlín. Y efectivamente el comunismo fracasa, se ve que lo que hay detrás del muro es simplemente represión, miseria, muerte, corrupción, y bueno, gana el mundo liberal, la gran contienda ideológica. El problema con el mundo liberal es que, como les pasa a muchos liberales, es que se echan a dormir y se creen que basta con gestionar bien la economía y no ocuparse las ideas y de la batalla cultural y política. Y la izquierda sí se ocupa, y lo que se hace es reinventar, se reinventa la izquierda. Abandona el obrero como sujeto a la revolución y entonces encuentra otros nuevos, digamos, sujetos, y que son las identidades. La política de género. Son las políticas de género, las políticas identitarias, las mujeres, los homosexuales, todo tipo de colectivos, los musulmanes, entonces, las víctimas, los agraviados, los colectivos. Y ahí empieza una involución
la izquierda se vuelve un movimiento reaccionario, revolucionario, pero reaccionario hacia atrás, y se vuelven tribalistas, ¿no? Y abandonan los grandes conceptos de la modernidad política, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es decir, ya no somos iguales ante la ley, sino que nos miden a si somos mujeres o somos hombres. O sea, tus derechos van en función de tu sexo o de tu color de piel. Empieza una discriminación a la inversa, que siempre es una forma de discriminación. No hay discriminación positiva, es discriminación y punto, ¿no? Ahora, hay una contradicción brutal que es casi de un negacionismo feroz, porque por un lado reclaman una Palestina laica y libre, cosa que es imposible. Por otro lado, reivindican la política de género, los distintos sectores, la diversidad sexual. Y en los países que ellos admiran, persiguen brutalmente, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, ni hablemos, persiguen brutalmente a estos sectores. Es decir que es muy raro ver a estos grupos. Porque levantan un muro. Entonces, eso lo pensaba el otro día en algunas manifestaciones en Madrid a favor de Palestina, y entonces que se acaban mezclando con temas de Hamas y demás, y había banderas multicolores, la bandera del arco iris. Sí. Pero vamos a ver si esta misma gente son los que matan homosexuales, los persiguen, Irán, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, en una simplificación absurda, levantan un muro y colocan del otro lado del muro a todo lo que consideran occidental, capitalista, de derechas, pro-norteamericano. Entonces, Israel, todo el mundo queda ahí, ¿no? Y del otro lado ponemos a todos los demás, que son ellos, ¿no? Las víctimas, los colectivos, los agraviados, etcétera. Entonces tienes desde la gente pro-Hamas, los iraníes, las mujeres, los homosexuales, los negros, las personas de color. Se crean dicotomías completamente absurdas y contradictorias entre sí, ¿no? Cayetana, ¿y cómo estás viendo el proceso político en la Argentina? Porque, bueno, claramente el kirchnerismo pierde la elección, gana una fuerza política nueva que tiene solo 2 años de trayectoria, que claramente está en las antípodas desde el punto de vista ideológico. La sociedad parece súper polarizada, como pasa en muchos países hoy en el mundo. Pero bueno, es un signo de interrogación, porque si este proceso incipiente que se inicia el domingo, como decís vos, bueno, en la economía ponen el foco y se pierden de vista otras cuestiones y no es exitoso, bueno, ahí ya van a estar siempre agazapados aquellos otros para volver, ¿no? Por eso es tan importante que salga bien, y por eso es tan importante que todas las personas que quieren que Argentina salga adelante colaboren y trabajen y ayuden para que esto salga bien, ¿no? Esto tiene un punto experimental, es verdad, ¿no? Es nuevo, es inédito esto que va a pasar, pero es muy importante. Y yo intento resumirlo con una frase, ¿no? Hay que pasar del sufrimiento inútil al sacrificio útil, ¿no? Es decir, que va a haber que hacer sacrificios en Argentina, eso es evidente. Cualquiera que lo niegue y diga que esto va a ser un camino de rosas, miente, ¿no? Claro, eso pero hay que darle un sentido. Ficción. Lo que vos decís, muy hay que importante darle un sentido, es decir, porque que esos sacrificios que se tengan que hacer, esos ajustes, sirvan para algo, sean útiles, den resultado. Y para eso, evidentemente, es necesario, primero, tener mucho coraje y valentía a la hora de emprenderlas. Segundo, hacer frente a los obstáculos. Yo creo que va a haber una oposición de tierra quemada, es decir, una oposición de un sabotaje desde el minuto 1, piquetes en las calles, etcétera. Y va a haber que tener mucha fortaleza a la hora de, digamos, de hacer frente a eso. Y tercero, reagrupar a todo el talento, elegir a los mejores, no los míos, los del otro, no sectariamente, familias, ¿no? Elegir el mejor talento que hay, y todo el mundo desde sus distintos ámbitos, el periodismo, la política, las instituciones, la justicia, etcétera, arrimar el hombro para que el país salga adelante. Es decir, hay que desmentir a los agoreros, los que siempre dicen que Argentina en el fondo está condenada a repetir sus errores y que esto va a fracasar. No va a fracasar. Vos viste que normalmente los regímenes populistas, por lo menos así sucede en la Argentina, están muy vinculados con la corrupción, están muy vinculados también con el narcotráfico, ¿no? Son como lugares donde terminan siendo afines para este tipo de delitos. Y creo que lo que sucede es que cuando se termina este tipo de régimen como el que está pasando acá en Argentina, además de la gente que lo apoya, como hablábamos antes, bueno, se está terminando un gran negociado, ¿no? De gente que mueve mucho dinero al margen de la ley, y que son los que van a favorecer a que un régimen diferente no pueda avanzar. ¿Vos lo ves de esta manera? ¿Lo ves en Argentina que se replica en otros lugares con los mismos regímenes? Por supuesto, sí, sí. Esas son las fuerzas
del status quo, la tiranía del status quo. Yo repito, ese libro, hay un librito de Milton Friedman que dedicó a Ronald Reagan cuando ganó su segundo mandato, diciéndole: presidente, tienes 6 meses para llevar a cabo las reformas más importantes, porque luego las fuerzas de la resistencia se reorganizan y obstaculizan todo. Y aquí, en estos países, en Latinoamérica en general, el narcotráfico, el crimen organizado ha penetrado en estos países y son partes de los grupos de interés que quieren que nada cambie, ¿no? Y que sus cauces de control de la sociedad sigan en pie, y hay que desmontar eso con gran coraje. Has declarado, Cayetana, que está en riesgo en España el orden constitucional, el orden institucional producto de la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. Tan grave que al borde de una crisis institucional, por la magnitud de las manifestaciones que hemos visto, la sociedad está realmente conmovida por la masividad de la protesta. Pero ¿cuál es ese límite? ¿De qué manera se podría afectar el orden institucional? Bueno, ya está afectado el orden institucional. Lo que hay en España es un proceso que está en marcha. No es tanto un gobierno lo que tenemos, sino un proceso. Es un proceso efectivamente de liquidación del orden constitucional que ha tenido varios hitos a lo largo de la última legislatura, que consiste, por resumir, por si hay gente que tampoco lo sigue día a día, en una alianza entre la izquierda y las fuerzas separatistas que dieron un golpe de Estado en España en el año 2017. Todas las fuerzas que quieren acabar con España como nación y con España como democracia constitucional son ahora las aliadas del gobierno y los socios del gobierno para formar esa mayoría, ¿no? El gobierno en sí, el Partido Socialista en sí, no tendría mayoría si no fuera con estas fuerzas. Entonces, para poder formar gobierno en estas últimas elecciones, han tenido, este señor, Pedro Sánchez, ha aprobado una ley de amnistía que lo que hace es borrar el delito de unos prófugos de la justicia y golpistas a cambio del apoyo a la investigación. Es una transacción corrupta. Es decir, el presidente borra los delitos de un delincuente a cambio de obtener su apoyo para poder gobernar. Es tremendo. Y a partir de esa transacción, que ha generado, digamos, una reacción social profundísima, se van a ver otras sesiones porque los chantajistas, que son los separatistas, tienen al gobierno tomado, digamos, bajo chantaje, para mantenerlo en el poder. ¿Y cómo puede evolucionar eso? ¿De qué manera se puede resolver? Bueno, el sistema democrático español está siendo atacado, pero tiene diques de contención y anticuerpos, ¿no? Que esencialmente son 4. La justicia, es decir, los tribunales, que es absolutamente crucial. O sea, es una justicia independiente que esté dispuesta a defender a defender el Estado de Derecho. En segundo lugar, Europa, que también nosotros formamos parte del ámbito europeo, y Europa tiene algo que decir cuando los valores del Estado de Derecho están siendo atacados. En tercer lugar, la oposición, que somos nosotros, que gobernamos en muchas de las comunidades autónomas, que son como las gobernaciones, las provincias. Entre otras, Madrid. En España, muchas comunidades son gobernadas, la mayoría, por el Partido Popular. Tenemos mayoría absoluta en el Senado y somos la primera fuerza política en el Congreso. Y después tenemos la gente movilizada, la propia sociedad civil movilizada en la calle, que es muy, muy importante. Infatigable militancia democrática, que es lo que hay que mostrar. Bueno, España es distinto porque, claro, es un sistema de democracia parlamentaria. Aquí la particularidad es que Javier Milei llega con un puñadito muy pequeño de diputados, poquitos senadores. La mayoría, por ejemplo, en el Senado la conserva hoy Cristina Kirchner. No sé si la has llegado a conocer, seguramente sí, como figura pública y como presidenta de la Argentina en 2 oportunidades y como vicepresidenta ahora. ¿Vos crees que puede liderar el proceso político opositor, Cristina, o te imaginás que ella, que tiene una condena ya sobre los hechos de corrupción que se le imputan, la ves corrida, ¿no es cierto?, de la vida política? Yo creo que está acabada, honestamente. Y ojalá pagará, digamos, por todo el daño causado y por todo el dinero robado. Pero creo que políticamente está acabada, pero bueno, en fin. Sí, ya lo dijimos en una oportunidad. Y volvió. Claro, con lo cual nunca hay que fiarse y jamás hay que fiarse de estos procesos, es verdad. No se puede decir, yo tiendo a decir el kirchnerismo se acabó desde luego esta etapa, pero hay que trabajar para que desde luego que no vuelva. Hablando de lo que recién comentabas respecto de esa batalla cultural, de esa narrativa que apasione, que entusiasme, que genere mística en la propia población para defender estas situaciones complicadas que se vienen, sabiendo que es, digamos, una transición hacia una mejora clara de la economía argentina, ¿no? Sí, algo más. Es decir,
aquí hablo ya como parte argentina, ¿no? Sí. Los argentinos tendemos a Argentina, gran país, una especie de patriotismo así, Sí. pero hay que asegurarse que eso sea un patriotismo profundo, ¿no? Y real. Ya. Y vinculado a un espíritu cívico, una conciencia cívica, digamos. Hay que cambiar también las mentalidades, ¿no? Aparcar el egoísmo, el atajo, la picardía, esta cosa, ¿no? Viveza criolla que podemos tener y realmente decir vamos a sacar este país adelante porque es un país extraordinario de verdad. Y entonces los argentinos se tienden a decir, no, Argentina es el mejor país, condenado al éxito, que dijo Condenado un día, al ¿no? éxito, Esa frase Duvalde. extraordinaria, ¿no? Sí. No, no es verdad, ningún país está condenado al éxito, tampoco al fracaso, ¿no? Claro. Y depende de que cada argentino decida que quiere que este sea el país donde crezcan sus hijos, prosperen, que los exiliados puedan volver. Yo he visto llegar a España, pero a tantos y tantos argentinos en los últimos años, familias que no habían tirado la toalla hasta ahora, ¿no? Claro. Y que ya no podían más. Y esa gente hay que conseguir que vuelva y este país que sea exactamente lo que el potencial sobre, casi el tópico sobre la Argentina siempre dice, ¿no? Ese gran país con ese gran potencial, pues convertir ese potencial en realidad. Claro, lo que pasa es que hay una particularidad que el presidente Milei dijo que iba a hacer un ajuste muy fuerte económico. No mintió durante la campaña, que es algo bueno, muy propio de la política, ¿no? Es verdad. En las campañas electorales decir algo que luego, bueno, en el ejercicio del poder a veces se cambia, se modifica. Él dijo voy a hacer un ajuste y lo sostiene y probablemente es lo que suceda. Y me parece interesante lo que vos decías porque lo que viene es duro, es muy duro, darle un sentido al sacrificio. Esa es una fundamental. gran pregunta, es un interrogante que nosotros no sabemos, ¿no? Respecto de esta ciudadanía movilizada. Claro. Lo que te decía del sacrificio útil es crucial, ¿no? Y también lo que decías hace un segundo del mandato, es decir, él tiene un mandato. Y eso es verdad que es muy raro. Es decir, muy pocos políticos se atreven a decir en campaña electoral que van a hacer un ajuste. En fin, eso es como un anatema, ¿no? Ya lo harás cuando llegues, ¿no? Llegas Claro. por un discurso y luego ya lo harás. Sí. Pero yo siempre digo, eso es un error. Hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Y los argentinos son adultos. Seguro que hay una parte todavía adolescente, porque todos los países tienen parte adolescente y España, por ejemplo, está en un brote adolescente. Chile tuvo un brote adolescente y ha salido de su brote adolescente. Ya veremos cómo evoluciona. Pero tratar a los ciudadanos como adultos, decirles la verdad, decirles, tiene ese punto churchilliano, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Es decir, esto es verdad que va a ser difícil, pero merece la pena. Es decir, hay un horizonte de esperanza y un horizonte de futuro, se puede salir. Y vamos a ver los resultados y hay que tasar esos resultados. Evidentemente, hay que establecer una hoja de ruta que vaya permitiendo a la gente, digamos, puntos de apoyo, Claro, ¿no? sí, pequeñas Tú no dejas, luces en el- exacto, ¿no? Tú no en el dejas camino. una sociedad colgada, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Hablando de Churchill, hay algunas declaraciones que he leído que están muy emparentadas con el pensamiento profundo de Churchill, esto de decir entre la sumisión y el conflicto, elijo Sí. el conflicto con razón y con inteligencia, por supuesto, y con la verdad, pero elijo el conflicto. Me hizo acordar la frase de Churchill de si elegís la humillación ante la guerra, vas a tener la humillación y la guerra también, ¿no? Sí, es una célebre frase. Sí, es que esto no es una frase hecha, es decir, es fruto de mi experiencia en política. Es decir, yo he tenido que lidiar con una izquierda que me planteaba y nos planteaba esa disyuntiva perversa, ¿no? Te Claro. decía sumisión o conflicto, ¿no? Claro. Entonces, o te sometes o te lanzo al paredón de, como mínimo, las redes sociales, donde Claro. te voy a llamar de todo, ¿no? Machista, fascista, racista, facha es la palabra que se les cae de la boca, ¿no? Todo el Cualquiera tiempo. es un fascista, ¿no? Todo el mundo es un fascista en España que esté Claro. en desacuerdo con el gobierno. Y ante esa disyuntiva, pues tienes dos opciones, ¿no? O someterte, Claro. entonces pacíficamente, o asumir que sí, pues el conflicto. Y uno no quiere el conflicto, pero a veces es imprescindible para defender los grandes valores de la democracia, la libertad, una economía saneada, luchar contra la corrupción, cantidad de bienes que implican conflictos. Yo digo, la vida al baño María no existe. La vida del baño María. Y la política, mucho menos. La política al baño María no existe. Aquel que quiera entrar en política para vivir plácidamente al baño María... Que se dedique a otra cosa. Que se dedique a otra cosa, ¿no? El salmón, esto es como el salmón río arriba, ¿no? Contra la corriente prácticamente siempre. Leí buscando un poquito algunas cosas, que los catalanes independentistas como insulto te decían Argentina, sos Argentina como insulto. ¿Es cierto Bueno, eso? primero me decían, sí, es peor, y lo puedo decir, aunque estemos en fin, no estamos en horario infantil. Sí, no hay pero no, primero, cuando
fin, las épocas duras en campaña electoral, y el nacionalismo es una fuerza, en fin, muy destructiva, xenófoba, esencialmente xenófoba. No quieren vivir, el catalán nacionalista no quiere vivir con otros catalanes que no sean nacionalistas, no quiere vivir con otro español. Y entonces, en momentos ahí de gran tensión, pues sí, lo primero que te dicen es español, vete a casa, ¿no? O claro. Madrileña, vete a casa. Vete a casa. Y una vez uno le dijo madrileño y el que estaba al lado le dijo, no, no, esta es Argentina. Entonces el otro dijo Argentina y dijo hija de una puta y un español. Oh, y yo le contesté, mira, doblemente xenófobo, claro, es que es impresionante, ¿no? Qué tremendo. Eso es la parte oscura. Los seres humanos venimos de tribus, ¿no? Para intentar entender cuáles son los sentimientos que anidan detrás de la xenofobia, del nacionalismo, ¿no? El ser humano ancestralmente venimos del fondo oscuro de la tribu. Pero precisamente el viaje de la civilización es un viaje de exploración de la tribu, el encuentro de otras tribus y de otros hombres, ¿no? Y en ese viaje extraordinario de civilización hay un momento que alumbra la modernidad política, que es cuando el ser humano llega a la idea esta de que a las personas no se las juzga, ¿no? Por ningún hecho identitario, atributo identitario, el sexo, la raza, el color de piel, la procedencia, ¿no? Simplemente por el hecho de ser ciudadanos, ¿no? Y eso es la esencia del mundo liberal, de la Ilustración y de lo que nos permite vivir juntos los distintos en un orden democrático, ¿no? Y el nacionalismo, estas fuerzas reaccionarias, lo que hablábamos de la izquierda, en ese viaje identitario, lo que hace es impugnar esa idea extraordinaria, importantísima, que es la que permite la convivencia pacífica y en naciones modernas. Cayetana, como una mujer que hace política desde hace tanto tiempo, me gustaría preguntarte, porque la llegada de Milei a la presidencia en la Argentina es un outsider completamente de la política y llegó con un discurso, además de lo que recién decíamos del ajuste, anticasta, o sea, criticando y cuestionando a toda la dirigencia política y bueno, encontró un caldo de cultivo que era el hartazgo social con, bueno, políticos que no le resolvieron sus problemas a lo largo de las últimas décadas. ¿Cómo lo ves? Porque muchas veces se lo compara, no sé, con el proceso político en Brasil de Bolsonaro o con Trump, que si bien eran outsider, venían dentro de partidos políticos constituidos que desde hacía tiempo estaban en el poder, en la alternancia. Esto... Y con legisladores. Con un andamiaje, una estructura institucional. Este es un experimento bastante original, yo no recuerdo. Los argentinos tienden a la originalidad y a la heterodoxia, es verdad, sí, gusta aquí ser vanguardia de cosas, sí, somos nuevos. Bueno, vamos a ver cómo sale, es verdad, es nuevo. Tiene mucho que ver con los fenómenos contemporáneos, es verdad, que surgen liderazgos desde fuera de las estructuras del partido, muy distintos. Macron es un personaje que surgió en 3 meses. Es verdad que había sido ministro en un gobierno anterior, pero no tenía partido propio. Claro. Y presidente, y luego ganó unas elecciones, las segundas, derrotando a populismos de derechas y de izquierdas, ¿no? Trump es un fenómeno muy, muy particular, ¿no? Del que yo no soy nada partidaria. Y son fenómenos muy distintos. Yo la parte antipolítica de Milei es lo que menos me ha gustado de él y siempre he sido muy crítica, porque yo creo que no hay nada más importante que la política. Nada más importante, nada que afecte más a la vida de la gente que la política, y lo importante no es decir todos son iguales, la política es un asco, es un horror, sino dignificar a la política a través de la razón, de la verdad, de las ideas, ¿no? Y él sí tenía ese bagaje de ideas, la tiene, ¿no? Tiene un bagaje muy, muy acentuado de ideas liberales, incluso libertarias, ¿no? Dice que va a ser el primer presidente libertario. Sí. Probablemente, no sé si es exacto así, pero es probable que sí. Pero bueno, tenía un discurso, es verdad, muy antipolítico, que era lo que a mí, digamos, menos me gustó de su campaña, de su pre-campaña y campaña electoral, ¿no? Nombraste a Macron, déjame pasar un aviso parroquial. Admirando a Macron ahora mucho más porque hoy mostró una camiseta de Boca Juniors que le mandó Javier Milei con su firma y con La Libertad Avanza o Viva la Libertad, carajo, una de esas cosas. No me pidas a mí que lo convalide porque yo... Ahí ya empezamos con la grieta. No he visto la foto, pero ves, al final, qué curioso, ¿no? Cómo estos dos personajes tan distintos en sus sensibilidades acaban pues cohabitando, ¿no? Cohabitando. Pedro Sánchez no ha felicitado, por ejemplo, todavía a Milei. Mira. Sánchez no lo ha felicitado. No, le han mandado a un secretario de Estado a este evento, ¿no? De toma de posesión, de asunción presidencial, y somos dos países más que hermanos, ¿no? Enormemente cercanos, que tenemos que trabajar juntos, y es incomprensible, ¿no? Ese desprecio que se hace a un presidente electo, que además es presidente de todos los argentinos ahora, y además que ganó con una mayoría verdaderamente notable, ¿no? Ahora, al principio se dijo aquí como rumor, pero fue desmentido, que el presidente Alberto Fernández, yo le digo
digo el presidente que no fue, dicen que se va a ir a España, que va a dar clases en una universidad y que va a vivir un tiempo allá. ¿Eso es correcto? El hecho de ser asesor ya lo han desmentido, ¿no? No conozco su agenda, no sé qué va a hacer, pero en fin. Se libran ustedes. Veremos. Sí, ahí está la foto. Tengo la foto, ahí está la foto de Macron con la camiseta de Boca y con la firma de Milei. Qué curiosidad de cómo estas cosas del fútbol, ¿no? Porque bueno, sabés que Mauricio Macri ha sido presidente de Boca, el más exitoso, y ahora está tratando de volver. Además, a la volver. Yo soy de Boca también, mis primos, mi familia eran todos de River, pero yo era de Boca porque un hombre que fue un padre para mí, mi padrastro, padre de mi hermana, Rómulo Machó. Un gran pintor argentino. Gran artista plástico, impresionante. Grandísimo. Eso no sabía. Sí, mirá que Google no me lo dio, Google. Es que Google es que hay que tener cuidado. Sí, cosas. seguro. Pero sí, Rómulo tenía su estudio al lado de la Bombonera, pintó los murales de la Bombonera y claro. era una institución ahí en La Boca. Y íbamos siempre, cuando yo vivía aquí, almorzábamos juntos en su casa los domingos. Cerca de Caminito y... Al lado, en la Vuelta de Rocha. Al lado de la Vuelta de Rocha. Tenía su estudio. Además, la estética de Rómulo Machó tiene mucho que ver con el puerto, con Boca, con los genoveses, con los inmigrantes. Claro, él era de origen genovés y tiene maravillosos cuadros del río y maravillosos del puerto y grandes cuadros de Buenos Aires. Luego era un nómada, entonces pintó en muchas ciudades distintas, vivió en Nueva York, vivía en París, vivía en distintos lugares. Era huraño y se escondía en distintas ciudades y las pintaba. ¿Vos sabés que un hombre maravilloso. Me están mandando mensajes admirados por tu capacidad intelectual, por tu inteligencia, por tu... te hacen como bromas diciendo que se quede en la Argentina para que seas, para que te puedan elegir en la Argentina. Esa formación intelectual que tenés, esa rigurosidad, ¿quién te la dio, digamos? ¿Harvard? ¿El colegio aquí en Norlands? ¿O tomaste algo? ¿Qué tomaste de tus padres? ¿De tu padre y de tu madre? ¿Qué sentís que les pertenece a ellos y vos lo tomaste? No sé, es difícil. Los dos son, mi madre vive, mi padre no. A mi padre, en fin, le añoro todos los días, una figura muy importante en mi vida. Era un hombre enormemente carismático, libre, seductor, tolerante, maravilloso. Un gran carisma, mi padre. Y mi padre es la generación, mi padre nacido en el año 26. O sea que mi padre con 18 años, bueno, exiliado francés, porque los alemanes, ¿no?, entran en Francia. Entonces, estuvo la resistencia, leí que participó. La resistencia no, la resistencia es un movimiento, ¿no?, golista. Él era más pequeñito en la época de la resistencia, pero él sí, a los 18 se va exiliado a Estados Unidos y cuando cumple 18 años se alista en el ejército francés y efectivamente parte en un barco con otros 5.000, 6.000 soldaditos americanos y un grupo contingente francés a hacer la Segunda Guerra Mundial en el año 44. Upa. Y lo mandan finalmente a Casablanca, que es donde al final le pilla el final de la guerra, ¿no? Y yo creo que mi padre era un hombre así como valiente, corajudo y libre, ¿no? Y mi madre también, mi madre una niña bien de familia porteña, lo que fuera, pero muy de izquierdas en los años 70. Sí, tuvo el cuarto de hora comunista, se fue a hacer la revolución a Cuba con Rómulo y descubrió ¿quién diría el hombre nuevo? Ramos, es como Patricia Burri Pueyrredón, claro. El mismo caso Bueno, Patricia. yo creo que hubo una generación ahí. Sí, ¿no? claro. Descubrió que el hombre nuevo no existía, era una enorme ficción castrista y que lo que había detrás de esa fachada era colectivismo y finalmente ruina, y le duró, pues evolucionó hacia ideas liberales, ¿no? Y muy libre también. Nunca se casó, tiene su pareja Rómulo, luego conoció a mi padre. Entonces yo tengo mi media hermana Tristana, que vive ahora... Tristana es hija de Rómulo. Es hija de Rómulo. Claro. La que fue compañera de Máxima. De Es la Máxima, compañera de Máxima en el colegio, sí. ¿Y qué presidencia te tocó cuando viviste en Argentina? ¿Te acordás? Pues yo tuve a Alfonsín, mis primeros recuerdos. Yo llegué en el año 81, vivíamos en Londres, de chiquita, lo que conté, vinimos a Buenos Aires y me tocó justo la guerra de las Malvinas. Y yo me sentía inglesita, entonces yo llegaba, tenía unos zapatos ingleses con cordones y se reían de mí mis compañeras del colegio. Decían, esos zapatos ingleses, ¿no? Entonces, en plena guerra de las Malvinas, yo tenía un complejo por mis zapatos que eran de inglesa y todos los recuerdos de infancia. Y nada, eso es la época, sí, Alfonsín me tocó el final, digamos, y después Alfonsín, Menem, por supuesto, recuerdo toda la época de Menem, y yo me fui en el año 97 a Inglaterra otra vez. No padeció el kirchnerismo. ¿Y cómo ves la Argentina?
¿no? Con la distancia temporal entre el tiempo que viviste aquí, me imagino que has venido en algunas otras oportunidades, pero ¿cómo la ves? No, como os decía al principio, o sea, yo tengo una gran esperanza en Argentina. O sea, a veces con la distancia quizás se ven mejor, ¿no? A veces desesperación y incomprensión del absurdo de estos años de kirchnerismo, sobre todo la vuelta, ¿no? 20 años es una enormidad. Después de la primera etapa de Macri, que fue una etapa de gran esperanza, y yo recuerdo cuando vino Mauricio Macri con su mujer, con Juliana, vinieron a Buenos Aires, a Madrid, en su primer viaje oficial, y fue extraordinario, ¿no? Por fin llegaba como otra Argentina, ¿no? Una Argentina decente, limpia, que venía a cambiar la visión que se tenía de este país, ¿no? Y hubo una gran esperanza, que luego es verdad que se frustró, pasó lo que pasó, y volvió el kirchnerismo, que era la oscuridad, ¿no? Y ahora lo veo con entusiasmo, con esperanza, con conciencia de que vienen tiempos difíciles, pero con todas las ganas de poder ayudar. Es decir, eso lo digo, no estáis solos, está lleno de gente mirando, esperando que esto salga bien. Gente en España, por supuesto, ¿no? El presidente de gobierno no, pero mucha otra gente, muchísimos otros sí, y creo que mucha gente en el resto de América Latina, ¿no? Yo tengo muchos amigos en política en Venezuela, María Corina Machado, valiente, ¿no? Que está luchando también, sí, para acabar con una dictadura, una narcotiranía que ahora está persiguiendo a su equipo, ¿no? Y quieren perseguir al equipo para intentar impedir que haya ese proceso electoral, quieren liquidar el proceso electoral que estaba más o menos incipientemente en marcha. Da la sensación que es por producto de la debilidad más que de la fortaleza, de la debilidad del régimen, ¿no? Que empieza a implosionar, ¿no? Lo que pasa es que el régimen siempre sigue controlando, sí, ¿no? claro, Entonces, con lo militar. es un régimen agonizante, pero es muy peligroso un régimen agonizante. Y la agonía puede durar, como bien saben los cubanos, más décadas y más décadas. Entonces hay que trabajar para que María Corina pueda, ¿no? Primero comparecer en unas elecciones más o menos limpias y democráticas y, según todos los indicios, arrasar, ¿no? Sé que en Chile hay muchísima gente esperanzada de lo que pueda pasar en Argentina para acabar con la izquierda en ese proceso constituyente absurdo que acabó en la nada, ¿no? En el inicio, una constitución separatista, que es un oxímoron, ¿no? Que establecía justicias distintas en función de etnia. Una vez más la izquierda está identitaria, ¿no? Hay gente, yo creo que todo el continente está, hay mucha gente haciendo fuerza para que esto salga bien y que va a estar muy pendiente de todo lo que pase aquí, ¿no? ¿Qué opinión tenés del Papa Francisco? Digo, porque ahí hay una fuerte impronta política y además con mucha incidencia en la Argentina, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos? Demasiada impronta política tiene. Claro. Sí, claro. sí, ¿Sos católica? No, sos agnóstica. Yo soy agnóstica, sí. Y alguna vez he dicho que era agnóstica hasta que el Papa empezó a ejercer y me hice atea. Pero qué frase, qué títulos espectaculares que dice. Pero, en fin, digamos que me quedo en el agnosticismo, ateísmo, sí. Yo creo que hace lo imposible para que sí sea muy difícil creer en la institución y en una cierta neutralidad en grandeza en esto, sí. Además vos que te opones tanto a las autocracias, a los populismos, a los pobrismos, bueno, el Papa un poco ideológicamente, más allá de lo que piense desde el punto de vista religioso y de fe, impulsa ese tipo... En lo religioso ni me meto, claro. Como te digo, no, eso es para la gente que está, digamos, para dentro practicante, de la fe, claro. Etcétera. A mí, desde el punto de vista político, y él como hace política, yo le puedo juzgar políticamente, evidentemente no me gusta, ¿no? Creo que hace política de izquierdas y la hace indisimuladamente. Sí, bueno, claro, con las recepciones que hace allí mismo, o con los rosarios que envía, siempre un poquito sí, como un gesto adusto, ¿no? Con uno y muy simpático con otros, sí. Elegimos los gestos y pues todos nos entendemos muy bien. No sé si viste, nosotros pasamos aquí, lamentablemente no recuerdo el nombre, de un periodista, un comunicador español que estaba muy contento con la llegada de Alberto Fernández a España y le pidió que vaya a Moncloa o que esté muy cerquita, porque como aquí terminó con 20 años de kirchnerismo, dice que va a terminar con el chanchismo. Me lo ha dicho alguna broma, me la ha dicho. Ella las cava con todo, es mejor que se lo lleven. No, al margen de eso, sí es verdad que cuando se produjo el resultado electoral aquí, mucha gente dijo, si del peronismo se saldrá del sanchismo, ¿no? Ese concepto, ¿no? Sí. Si logran si los argentinos lo han logrado, los españoles lo lograremos. Cayetana, ¿cómo sos como madre? 2 hijas, ¿no? Cayetana y Flavia. Tengo 2 hijas maravillosas. Porque tenés una actividad impresionante, bueno, tenés el tiempo suficiente, te sentís... Lo busco como puedo, sí. Lo buscas.
y he tenido etapas con más tiempo, otras con menos. Las campañas electorales son durísimas para cualquier político y para una madre especialmente. Y yo es verdad que en las campañas electorales sufrí mucho no tenerlas cerca y todas las madres, yo creo que las madres que trabajamos arrastramos, y las que no trabajan también, pero una culpa, ¿no?, a cuestas. Sí. Y los que estamos en política o en los momentos de primera línea política multiplicamos esa culpa. Pero por otra parte les enseño que hay que ser valientes y sobre todo una cosa, ¿no?, que hay una palabra que está prohibida, un concepto prohibido en mi casa, que es el victimismo. Claro. O sea, el victimismo no. O sea, ellas no son víctimas, ellas tienen que aprender a ser valientes y fuertes y nada, nunca un paso atrás. ¿Te importa que sos marquesa, que tenés el título de marquesa de Casafuerte? ¿Le das algún rol a eso? ¿Te parece una frivolidad? ¿O tiene un contenido...? No, es un contenido afectivo. Afectivo. Para mí, porque mi padre lo era y como mi padre, el mejor hombre del mundo, Claro. pues es un vínculo más con él que no está, ¿no? Es un título y no me hace... más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Claro. Y desde la izquierda a veces se ha utilizado mi título para intentar, digamos, despreciar mis ideas, ¿no? Y eso es tanto como despreciar a uno por su sexo, color de piel o lo que fuera, ¿no? Es un atributo puramente arbitrario, que en este caso es un título que no conlleva, no tiene aparejado ningún privilegio ni nada, es simplemente un título. No tenés una que vincula jubilación de históricamente. privilegio como Claro, como acá, que no Dos tiene jubilaciones. ninguna, ¿no? En otras épocas Pues ya supongo no que es era una manera de un marquesa, reconocimiento. es reina de Calafate, que es otra cosa, ¿no? Lo que no te pregunté o no presté, si vos lo llegaste a conocer, no lo sé, a Javier Milei, si te has reunido con él. No, lo he conocido, hemos participado alguna vez en ese Zoom, sí, en ese Zoom. Sí, hace ¿Y está algunos años. está previsto ahora luego de la Asunción? ¿Tenés alguna reunión? Creo, no tengo reunión. Mañana tenemos un acto con la Fundación Libertad, al que voy a mediodía, que estará Mauricio Macri, estará Patricia Bullrich, espero, y mucha otra gente. Después iré a la Embajada Española, que va a estar el rey, ha venido Felipe VI a la toma de posesión, y luego el domingo sí estaré en la parte oficial de invitados, y supongo que habrá mucha gente queriendo saludar al presidente electo, y no sé si tendré la ocasión. Ojalá que sí, pero no lo sé. Y creo que viene Zelensky también. Sí, viene Zelensky. Es un hecho político trascendente que venga. Muy importante y muy significativo, sí. Sí. Y yo tengo gran admiración. Y además viene a confirmar una tesis en la que siempre he defendido, que es la importancia del individuo en la historia. Eso es algo que me enseñó mi maestro, que las grandes corrientes subterráneas, la escuela de los anales, ¿no?, que las grandes corrientes económicas, demográficas, etcétera, ¿no?, la visión marxista de la historia era limitada, y que el individuo, la persona, es decisiva en el devenir de los acontecimientos, y este es un muy buen ejemplo, ¿no? Es un hombre que dijo no. Una pequeña cosita entre periodistas, entre nosotros, no trabajamos para el rating. Por supuesto que nos gusta que la gente nos siga, tener buenos niveles de audiencia, eso nos fortalece más o menos porque vamos por el camino correcto, y te comento que estamos haciendo una medición de rating muy importante, por lo menos lo que estamos teniendo, y obviamente te lo debemos a vos. La última pregunta, pues ya me queda muy poquito tiempo. ¿Mantenés la relación de amistad con Mario Vargas Llosa? Mucho, muy profunda. Lo es. Y le admiro y le quiero, y son unas personas importantes en mi vida. Una persona de una generosidad deslumbrante, porque ser un gran intelectual tiene mérito, pero ser un gran intelectual y una persona de semejante generosidad y con los jóvenes escritores, con los jóvenes políticos, con las causas de la libertad siempre, es muy, muy raro de encontrar. Y él ha sido muy importante en España para luchar contra el nacionalismo, y muy importante en América Latina para defender la libertad, y lo sigue siendo. Estuve con él hace algunas semanas en Madrid. Te agradezco infinitamente. Sé que cuándo has llegado, ayer, esta mañana, hace poco, y que bueno, con los horarios cambiados... He llegado esta mañana. Pensé que era ayer, pero ahora me pienso es esta mañana. Sí. Bueno, te agradezco infinitamente la confianza de haber venido al programa. Realmente hacía mucho que teníamos ganas de entrevistarte, y bueno, ha sido realmente muy importante para nosotros. Así que muchísimas gracias a los tres, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Por haber venido. Gracias, por supuesto, el gusto